un hombre tímido, callado y servicial que parecía inofensivo, pero cuya casa guardaba un museo de horrores hechos con carne y hueso humanos. Esta es la historia de Ed Gein, el granjero solitario que inspiró a los monstruos más aterradores del cine y cuya vida real resulta aún más perturbadora que cualquier ficción. Nacido en un ambiente rural, en una pequeña y tranquila comunidad de Wisconsin, Ed Gein pasaría a la historia como uno de los criminales más perturbadores y siniestros de los Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por el aislamiento, la represión emocional y la influencia asfixiante de una madre fanáticamente religiosa que moldeó a un niño tímido y retraído hasta convertirlo en una de las figuras más macabras del crimen real. Lo que comenzó como una existencia de aparente insignificancia en el campo, terminó revelándose como una de las historias más oscuras jamás contadas. Una que inspiraría a personajes ficticios como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Masacre de Texas y Buffalo Bill en El silencio de los inocentes. Pero detrás de la ficción, la realidad de Ed Gein resultó aún más aterradora. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Fue el segundo hijo de George y Augusta Gein. Su hermano mayor, Henry, era apenas unos años mayor que él. Desde el inicio, la familia Gein estuvo marcada por la disfuncionalidad. George, el padre, era un alcohólico sin oficio estable, incapaz de mantener un empleo constante o de proveer de manera adecuada. Augusta, por el contrario, era una mujer dominante, profundamente religiosa y con una visión fanática del mundo. Para ella, el alcohol era la bebida del demonio, y consideraba a su marido un hombre débil e indigno. Augusta se propuso inculcar en sus hijos un desprecio absoluto hacia las mujeres y la sexualidad, exceptuando la reproducción con fines estrictamente religiosos. Desde muy pequeños, Ed y Henry recibieron sermones constantes sobre el pecado, la lujuria y la corrupción moral del mundo. Augusta insistía en que las mujeres, salvo ella, eran instrumentos del diablo, seres que solo llevaban a los hombres a la perdición. Estos discursos se repetían a diario, generando en Ed un temor patológico hacia la feminidad y una represión sexual que lo acompañaría toda su vida. La familia, bajo la dirección de Augusta, se mudó a una granja aislada en Plainfield, Wisconsin, donde permanecieron prácticamente desconectados del mundo exterior. Ed asistía a la escuela, pero era un niño retraído, tímido, con dificultades para relacionarse. Sus compañeros lo describían como extraño. Tenía risas repentinas, como si respondiera a voces internas, y a menudo presentaba comportamientos peculiares. A pesar de esto, se desenvolvía con cierta normalidad en la lectura y mostraba un interés marcado por temas morbosos, relatos de asesinatos, anatomía humana y revistas de crímenes. Su vida social era casi inexistente. Ed pasó la mayor parte de su infancia y juventud bajo la estricta vigilancia de su madre. Apenas tenía contacto con otros niños y cuando lo tenía, las advertencias de Augusta resonaban en su mente. Todo contacto exterior era peligroso y las mujeres eran seres corruptos. No es difícil entender cómo estas enseñanzas deformaron su visión del mundo. La primera gran tragedia ocurrió en 1940, cuando George Gein, su padre, murió de insuficiencia cardíaca causada por su alcoholismo. Con su muerte, Ed y Henry quedaron bajo el cuidado directo y absoluto de Augusta. Fue en ese tiempo cuando Henry comenzó a rebelarse, mostrando signos de independencia y cuestionando las enseñanzas de su madre. Henry incluso llegó a expresar su preocupación por la excesiva devoción de Ed hacia Augusta, considerándola dañina. El conflicto entre los hermanos culminó en 1944, cuando un extraño incendio en la granja terminó con la vida de Henry. Según los reportes, ambos hermanos combatían el fuego, pero Ed declaró haber perdido de vista a Henry. Más tarde, condujo a la policía directamente hacia el cadáver de su hermano, hallado boca abajo con señales sospechosas en la cabeza. Aunque la muerte fue catalogada como accidental por asfixia, muchos investigadores posteriores han señalado que Ed probablemente fue responsable. Si así fue, aquel se convirtió en su primer asesinato.
Con la muerte de Henry, Ed quedó completamente solo con Augusta. La dependencia emocional hacia ella alcanzó niveles absolutos. Pero poco después, Augusta sufrió una apoplejía, es decir, un daño en su cerebro que deterioró gravemente su salud. Ed se dedicó a cuidarla con devoción obsesiva, pero su muerte en 1945 dejó a Ed en un estado de abandono emocional total. Había perdido la única figura con la que mantenía un lazo profundo, aunque enfermizo. Para muchos, ese fue el punto de quiebre. Ed quedó aislado, sin rumbo, sin madre, sin amigos, sin pareja, completamente encerrado en su granja. Durante los años siguientes, Gaines sobrevivió realizando trabajos ocasionales como granjero, ayudante de mantenimiento y niñero. Era considerado por algunos vecinos como un hombre raro pero inofensivo, alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar y que se mostraba servicial con los niños, aunque retraído con los adultos. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila, Ed pasaba la mayor parte del tiempo en soledad, inmerso en lecturas morbosas. Se obsesionó con revistas médicas, relatos de atrocidades y, sobre todo, con artículos sobre caníbales y asesinos seriales. Su imaginación comenzó a tomar caminos cada vez más oscuros. Fue entonces cuando inició lo que lo convertiría en una leyenda macabra: sus incursiones nocturnas en cementerios. Gaines desarrolló una fijación enfermiza por los cadáveres. En las frías noches de Wisconsin, desenterraba cuerpos de mujeres recientemente fallecidas, muchas de ellas con características físicas similares a las de su madre. No solo robaba los cuerpos, los mutilaba, los diseccionaba y con sus restos confeccionaba objetos grotescos. De piel humana fabricó lámparas, sillas tapizadas y hasta máscaras faciales. Los huesos se convirtieron en cuencos o decoraciones y los cráneos eran usados como recipientes. Su casa, especialmente unas habitaciones que mantenía cerradas, se transformaron en un museo del horror. A diferencia de otros asesinos, Gaines no era un simple acumulador de trofeos. Su motivación tenía un trasfondo psicológico aún más perturbador. Quería convertirse en su madre. Para Ed, la muerte de Augusta había dejado un vacío imposible de llenar. Obsesionado con la idea de revivirla de alguna manera, comenzó a confeccionar lo que algunos expertos llaman un traje de mujer. Con piel humana creaba vestimentas completas que, al usarlas, le permitían fantasear con transformarse en su madre y entrar en su piel. Este delirio de identidad fue uno de los aspectos más escalofriantes del caso. El horror alcanzó su punto más alto en 1957, cuando desapareció Bernice Worden, una mujer local dueña de una ferretería en Plainfield. Su desaparición llamó rápidamente la atención de las autoridades porque el último recibo de ventas mostraba que Ed Gaines había estado en la tienda esa mañana. La policía lo detuvo y registró su granja. Lo que encontraron superó cualquier pesadilla. Cadáveres desmembrados, restos humanos conservados, muebles confeccionados con piel y máscaras hechas con rostros reales. Entre los hallazgos estaba el corazón de Bernice en una bolsa y su cuerpo colgado boca abajo en el granero, mutilado como si fuera un animal de caza. El registro de la granja reveló al mundo los secretos de Gaines. Los investigadores descubrieron al menos 15 cuerpos exhumados, aunque Ed confesó haber asesinado solo a 2 mujeres, Bernice Worden y Mary Hogan, una camarera desaparecida años atrás. El resto de los restos humanos provenían de tumbas saqueadas. La magnitud de lo hallado horrorizó incluso a los más experimentados policías y forenses. Muchos declararon que jamás habían visto algo semejante. La noticia se propagó rápidamente, convirtiendo a Gaines en un monstruo mediático. Su nombre quedó ligado para siempre al terror. Pero lo que resultaba aún más perturbador era su comportamiento durante los interrogatorios. Ed se mostraba calmado, casi ingenuo, hablando de sus crímenes como si fueran actos sin importancia. No mostraba remordimiento ni parecía comprender la gravedad de sus acciones. El juicio de Ed Gaines comenzó en 1958, pero pronto se determinó que era mentalmente incompetente para enfrentar un proceso penal ordinario. Fue declarado no culpable por razón de insanidad y enviado al Hospital Central del estado de Wisconsin para enfermos mentales, donde pasó el resto de su vida.
Décadas más tarde, en 1968, fue considerado apto para un nuevo juicio. Fue encontrado culpable del asesinato de Bernice Worden, pero nuevamente declarado legalmente insano. Permaneció bajo custodia psiquiátrica hasta su muerte en 1984, a los 77 años. El impacto de Ed Gein trascendió mucho más allá de su pueblo natal. Sus crímenes se convirtieron en material de estudio para psiquiatras, criminólogos y especialistas en comportamiento criminal. Pero sobre todo, inspiraron a la cultura popular. Norman Bates, el tímido y reprimido antagonista de Psicosis de Alfred Hitchcock, fue directamente basado en Gein. Lo mismo ocurrió con Leatherface, el asesino de La Masacre de Texas, que utilizaba máscaras de piel humana, y con Buffalo Bill en El silencio de los inocentes, quien confeccionaba un traje con la piel de sus víctimas. Estas representaciones, aunque ficticias, no lograron capturar del todo la aterradora historia de Gein. Un hombre común, aparentemente inofensivo, capaz de horrores indescriptibles. Comparado con asesinos seriales posteriores como John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, Ed Gein mató a pocas personas. Sin embargo, su caso sigue siendo uno de los más notorios porque expuso los rincones más oscuros de la mente humana. La necrofilia, la obsesión con la muerte, la mutilación ritual y el deseo de transformarse en otro ser. El legado de Ed Gein no radica en el número de víctimas, sino en el impacto psicológico que sus actos provocaron. Su granja fue demolida, pero el eco de lo hallado en ella aún persiste. Es una historia que demuestra cómo el aislamiento, el fanatismo y la represión pueden moldear a un individuo hasta transformarlo en un monstruo real. Cuando Ed Gein murió en 1984, lo hizo en relativo silencio, bajo custodia psiquiátrica. Fue enterrado en el cementerio local, el mismo lugar donde había profanado tantas tumbas. Su tumba, con el tiempo, se convirtió en un lugar de morbosidad, hasta que fue vandalizada y la lápida robada. Para muchos, esto fue un símbolo irónico. Así como él había saqueado tumbas en vida, su propia sepultura fue ultrajada después de muerto. El nombre de Ed Gein sigue resonando como un recordatorio del lado más oscuro de la humanidad. No fue un asesino serial en el sentido clásico, ni un caníbal compulsivo como Dahmer, pero encarnó la esencia del horror. El vecino extraño, el hombre tranquilo del campo, que en su intimidad ocultaba un universo de pesadillas inimaginables. Un hombre que al perder a su madre, intentó desesperadamente devolverla a la vida, aunque para ello tuviera que transformarse en ella usando la piel de otras mujeres. Un hombre cuya mente perturbada dejó cicatrices no solo en su comunidad, sino en toda la cultura popular. ¿Qué opinas tú? ¿Es Ed Gein el asesino más aterrador de la historia o solo un hombre perdido en la locura? Déjalo en los comentarios, suscríbete a Expediente Mortal y activa la campanita. Hasta la próxima.